Hola, buenos días, hermanos. Bueno, el día de hoy continuamos con el estudio de Colosenses, así que vamos un segundito ahí a la carta a los Colosenses. Y hoy nos vamos a detener en este versículo 27 para profundizar en este texto que creo y pienso que es uno de los más importantes y reveladores, no solo de la carta, sino de las escrituras en general. Creo que es un texto tan profundo y tan valioso que creo que como creyentes deberíamos de pasar mucho tiempo meditando en él, y que hoy el tiempo no nos da para realmente escudriñar la profundidad de este versículo, pero que poco a poco el Señor nos irá revelando la profundidad del versículo. Antes de comenzar, me gustaría hacer una oración, así que les pido si me acompañan. Señor, muchas gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por el privilegio que nos das de estar juntos, de poder alabar como iglesia tu nombre, de poder exaltarte, de poder saber que nos escuchas, saber que eres uno con nosotros, que tú nos has dado vida eterna en ti, Señor, por tu obra, por tu misericordia, por tu gracia. Te ruego por esta mañana, Señor, que podamos juntos como cuerpo escudriñar tu palabra y que tu Espíritu nos revele la profundidad de estas verdades y que estas verdades permanezcan profundamente arraigadas en nuestra mente, en nuestro corazón, y que tú seas exaltado y que tú seas glorificado, Señor. Que Cristo sea magnificado en nuestra vida y que este misterio que tú has decidido revelarnos por tu Espíritu y por tu gracia permanezca presente siempre en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y gracias por este tiempo que podemos pasar juntos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, entonces vamos a leer ahí en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 24 hasta el versículo 27, que es el que corresponde el día de hoy. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hay dos palabras aquí que considero claves en el versículo, que incluso se repiten, y son las que vamos a definir en un momento, que es oculto y misterio. Y estas palabras no hacen referencia a un hecho místico o esotérico o un hecho que es reservado para grandes mentes o sabios, sino una verdad que Dios decidió mantener velada y que progresivamente fue revelándose a los hombres. Es una verdad que no puede ser conocida por voluntad humana, solo podemos saberlo de Él y solo se nos puede revelar porque Dios ha decidido revelarlo, como lo dice en Efesios 3:5. Si alguien quiere ayudarme a leer Efesios 3:5, que justo toca este tema. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Muchas gracias. Así que este misterio que estaba oculto desde el principio de las generaciones y que permaneció oculto durante cientos y cientos de años, Dios ha decidido voluntariamente revelarla al hombre. Así que nosotros podemos conocerla ahora a través de su Espíritu y a través de su voluntad. No es algo que nosotros hayamos hecho o que nosotros podamos esforzarnos para obtener esta revelación. Vamos a leer Primera de Pedro 1, que fue el texto que se puso ahí en el chat de la iglesia. Que justo también habla acerca de este tema. Y dice Primera de Pedro, y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 12.
Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así que este misterio estuvo oculto desde el inicio de la creación y Dios fue revelándolo poco a poco sin que ellos, estos profetas, realmente supieran quién era el Mesías o cuál era el tiempo exacto en el que vendría. Sabían que ellos no lo verían, pero que a alguien más se les sería entregado el misterio completamente revelado, una herencia incorruptible, incontaminable e imposible de alterarse a favor de la iglesia. Así que desde Génesis 3:15, cuando leemos la promesa que hace el Señor acerca de una obra redentora, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios muestra el primer indicio de este misterio hasta que se ha manifestado Jesucristo. Y hay tres grupos que parece que están involucrados en esto. Están los hombres que escuchan esto y no saben quién realmente va a ser el que cumpla con esto. Están los ángeles que anhelan ver estas cosas, saben que hay un plan de salvación, saben que hay un plan de redención, pero realmente no saben específicamente cómo es que se va a cumplir o cómo es que se va a ver este plan de redención. Y obviamente también está Satanás involucrado buscando a quién va a ser este libertador para obviamente acabar con su vida. Y mediante pequeños instantes o vistazos, Dios fue revelando lo que estaba oculto, y como mencionaba Pedro, diligentemente los profetas estaban indagando quién iba a ser este Mesías y en qué tiempo iba a ser manifestado. Alguien a quien se le da este privilegio, no solo de ser una voz que clama en el desierto, es a Juan, ¿verdad? El último profeta que tenemos en el Antiguo Testamento, es a este hombre al que Dios escoge para que él pueda identificar claramente al Mesías. Y este hombre había de preparar el camino para el Señor, y él, a Dios le concede a este profeta el privilegio de públicamente identificar al Mesías. ¿Recuerdan lo que dice Juan 1:29? Si quieren lo podemos leer. ¿Qué onda? Lirios. De luz de lluvia. Ujú. Qué bonitos salieron. Lo voy reproduciendo. Dice: el siguiente día vio ¿Qué onda? Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del Estuvo mundo. muy padre mi foto. Jesús es bautizado por Juan y la voz del Padre declara audiblemente: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que tanto para los hombres como para Satanás, y evidentemente ya sabido por los ángeles, queda claro quién es físicamente este Mesías. Ya no hay duda. Ya Satanás ya tiene un objetivo claro, ya sabe quién es identificado por Juan el Bautista, es identificado por el Padre en ese momento.
y ya no Está muy queda mal. duda de saber quién es el Exactamente. Mesías, Oye, ¿y en qué te quien iba a Dios decir planeó de... cumplir su plan de redención para la humanidad. Queda revelado quién, en quién deberían de cumplirse todas estas profecías. Sin embargo, aunque físicamente está revelado el Mesías, continúa la duda en el aire de qué es lo que se supone que haría el Mesías, cómo habría de redimir a la humanidad. Los judíos estaban pensando que a lo mejor iba a ocasionar una guerra o una revuelta, o que se iba a levantar Cristo en armas y iba a liberar al pueblo judío del oprobio que vivían por la opresión de Roma. No sabían bien cómo es que este Mesías iba a cumplir este plan de redención, y muy lentamente Jesús a sus discípulos les iría revelando quién es este Mesías. Ellos habían sido escogidos para que se les revelara este misterio, y la manera en la que Cristo va a responder a esta pregunta de quién es Él, quién es este hombre, siempre me ha resultado muy fascinante. Ustedes saben que una de mis historias favoritas de las Escrituras es este pasaje donde Cristo termina de estar un día con la gente y le dice a sus discípulos que crucen al otro lado, y se suben a una barca, y Jesús se queda dormido durante la noche, y entonces viene una gran tempestad, ¿verdad? ¿Recuerdan esa historia? Cristo había dicho algo, había dicho que iban a cruzar al otro lado. Suben a la barca, Cristo duerme, me parece que es en la parte delantera del barco, ¿verdad? O en la parte trasera, no recuerdo, pero bueno, estaba dormido, y mientras él está dormido empieza una tempestad tan brutal que los discípulos pierden la calma, y no eran personas ajenas a las tempestades de la marea, ni mucho menos, había pescadores ahí, pero tuvo que haber sido de tal magnitud que todos corren a despertar a Jesús y le reclaman, ¿verdad? Y le empiezan a decir, oye, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No te das cuenta que estamos a punto de perecer? Y me fascina que Cristo no se levanta y así como, ay, sí, perdón, a ver, espérenme, déjenme, a ver, ¿qué está pasando? No, Él se despierta, y lo primero que hace es: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Es lo que les pregunta, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Y quiero aclarar aquí que Cristo no está esperando una fe brutal y contundente de estos discípulos, no está esperando hombres que no se inmuten por las circunstancias, no es una prueba para ver cuánta fe tienen, si aprobaron. Todo lo que Dios está orquestando y todo lo que Dios está permitiendo en medio de esa tempestad es para que ellos se hagan una pregunta. ¿Recuerdan cuál fue la pregunta que se hicieron los discípulos? ¿Quién es este hombre? Exactamente, esa es la pregunta fundamental, y me encanta esa pregunta porque creo que esa es la pregunta que deberíamos hacernos de día y de noche, todos los días de nuestra vida mientras caminamos por este mundo. Esa debería de ser la pregunta que retumbe en nuestra cabeza. ¿Quién es este hombre? Todo lo que Dios ha orquestado y todo lo que su obra de redención hace en nosotros a favor de la iglesia, solo busca responder esa pregunta. Cuando Cristo revela qué es la vida eterna, Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es todo de lo que se trata la vida eterna, de conocerlo a Él, al único Dios verdadero. Así que, igual que a los discípulos, en estas muchas aflicciones y pruebas y circunstancias difíciles y adversas, días y momentos donde no hay una salida, solo tienen una meta: revelarnos quién es este hombre, quién es este misterio que ahora se ha revelado a nosotros. Y no es un examen de parte de Dios para ver qué tal vamos, si ganamos una estrellita por la mejor fe, por ser el más disciplinado, los que mejor resisten, si somos sus mejores guerreros, si nos merecemos algo por nuestras luchas. No, Él no está esperando nada. Dios no tiene expectativas. Una vez Rafa decía eso y me
me hizo mucho ruido en la cabeza eso, ¿no? De Dios no tiene expectativas en ti, no está esperando nada de ti. Y eso es algo muy chocante, porque siempre queremos hacer algo y que nos reconozcan y que nos acepten y ser agradables, y en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, siempre está esto en nuestro corazón y en nuestra mente, de luchar por el agrado y por la aceptación. Pero delante de Dios eso a Él no le interesa, no tiene expectativas, simplemente sabe que somos polvo, dice el Salmo, ¿verdad? Sabe que nuestra fe es débil, que nuestra carne flaquea, que no vamos a saber qué hacer, y por eso permite las dificultades, para que no dependamos de nosotros, para que no confiemos en nuestra intuición, en nuestra astucia, sino en Él. Por eso tiene que revelarnos quién es Él todos los días. Hay un actor que yo creo que todos ustedes conocen, la persona o el actor que hace a Jesús en la serie de The Chosen. Todo el mundo ha escuchado o ha visto la serie. Y este hombre se ha vuelto muy famoso porque prácticamente se vive como si de verdad fuera Jesucristo. Ustedes los ven en la entrevista o cuando sale a la calle o cuando habla con la gente, y parece que él se apropió este personaje y él se vive como si fuera Jesús, y mucha gente lo escucha, lo sigue. Muchos cristianos incluso han afirmado que él les ha motivado para ser más cercanos a Jesús. Y hace tiempo en una entrevista le preguntaron: si tuvieras 5 minutos con Jesús, si estuvieras tomando una taza de café con Él, ¿qué le preguntarías? Y él respondió: ¿qué tal lo hice? Me acerqué. Y la chica que lo está entrevistando se queda así como wow, ¿no? O sea, qué respuesta tan brutal, tan profunda, le explotó la cabeza a la chica. Pero mientras yo estaba escuchando eso, yo decía: es que si le pregunta eso, ¿qué le va a decir? No, estás del otro lado del universo. O sea, no, estás completamente equivocado, no estás ni cerca, o sea, estás en el otro lado por completo. Porque Dios no quiere que finjas ser Jesús, no quiere el fruto de tu esfuerzo, no quiere tu religiosidad, no le interesa lo que podamos producir, no se trata de ti. Dios rechazó a Caín porque no se acercó como Dios había dicho. Da igual si pasó meses cultivando los vegetales y entregó lo mejor, lo más grande, lo más hermoso. No le interesa a Dios nada que no tenga que ver con Cristo. Solo de un hombre Dios ha declarado que se complace. Solo a través de un hombre ha provisto el camino de salvación. Solo de un hombre ha hecho el camino para llegar a Él. No le interesa nada que no sea su amado Hijo. Por eso este misterio es tan importante para la vida del creyente. Por eso Pablo dice: no ceso de orar porque sean llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual, que sepan cuál es la herencia de los santos, que nos trasladó de las tinieblas y nos ha puesto en el reino de su amado Hijo, que estábamos muertos en delitos y pecados, que éramos hijos de ira, enemigos, ajenos a las promesas, ajenos a la vida de Dios, que no queríamos ni siquiera saber de Dios, que estábamos condenados, pero que por medio de la sangre de Cristo tenemos redención y perdón de pecados. Pero ¿quién es este hombre? Y Pablo contesta: Cristo es la imagen del Dios invisible, aquel por medio del cual todas las cosas fueron creadas y por quien subsisten tronos, potestades, reinos, principados, lo visible y lo invisible. Él es sobre todas las cosas, Él tiene la preeminencia, en Él habita toda la plenitud. Él es el reconciliador, el hacedor de la paz. Este es el misterio que Dios nos muestra cada día. Pero aquí Pablo muestra algo todavía más profundo y glorioso que tiene que ocupar todo nuestro ser. Revela cuál es la profundidad de las riquezas de su gloria.
No solo es esto a favor del creyente para reconciliarnos con Dios, para salvarnos, para trasladarnos de las tinieblas a la luz, para hacernos herederos, para hacernos hijos, para hacernos aceptos. La profundidad de las riquezas de su gloria van más allá, y escribe: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aquí Pablo hace una de las declaraciones más valiosas de las Escrituras. La obra de redención no solo es que Cristo nos salvó, que hizo la paz, sino que nos vistió de una nueva identidad, y que ahora el hombre es la habitación donde corporalmente habita Cristo, este Cristo donde habita la plenitud de la deidad. Él es Dios sobre todas las cosas, no va a morar con su pueblo como lo esperaban los judíos, que sí lo hará, pero para la iglesia va mucho más profundo que eso. Él no mora en medio de la iglesia, Él es la iglesia, Él es en nosotros, nosotros somos en Él. Y no solo eso, sino que nos eleva al hacer que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios. Miren, vamos a regresar ahí a Colosenses, porque esta es la profundidad de este misterio que está siendo revelado a los creyentes. Dice Colosenses 3:1: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso dice: pongan la mirada en las cosas de arriba, porque ahí es donde están, ahí es donde está la iglesia, ahí somos uno con Él, Él es uno con nosotros. No estamos teniendo una relación alejada, a distancia, donde vemos a Dios, sí es parte de nuestras vidas, camina con nosotros. No, es que no camina con nosotros, es que Él está en nosotros y nosotros estamos en Él, y nuestra vida está escondida en Dios, a la diestra del Padre. Esa es la posición del creyente, esa es la profundidad de este glorioso misterio que está escribiendo Pablo. Posicionalmente estamos ahí, físicamente estamos en un plano terrenal, como decía Rafa, estamos en Colosas, ¿verdad? Estamos en este mundo caído, en cuerpos malditos, como diría Tim, pero eventualmente nuestra posición afectará nuestra condición, no al revés. No es nuestra condición lo que afecta nuestra posición, es nuestra posición lo que ha de afectar nuestra condición, cómo vivimos en el aquí y en el ahora. No por obras, no por cuánta fe tienes, no porque en las aflicciones te mantienes firme, no porque no hay temor, sino por las riquezas de su gloria. ¿Recuerdan la historia del ladrón en la cruz? Esa historia me parece que es uno de los cuadros más excepcionales de cómo debe verse nuestra vida cristiana. Es un cuadro hermoso que muestra la gloriosa revelación y la gran riqueza de la obra terminada en la cruz a favor del creyente. Piensen en ese hombre un segundo. No hubo esfuerzo humano, no hubo tiempo para bajarse de la cruz, no hubo tiempo para religiosidades, no hubo tiempo para redimir una vida de errores, no hubo tiempo para intentarlo de nuevo. Cristo no volteó con él y le dijo: bueno, mira, ahorita mando uno de mis ángeles, te bajan, te vamos a dar una nueva visa, vamos a mandarte ahí no sé, a Colombia y a los Uniteds ahí, aunque diga Trump lo que diga, y ahí te vamos a dar una nueva identidad, lo vas a volver a intentar y luego voy y te doy una checadita a ver cómo vas. Eso no es lo que hace el Señor ahí. Era un hombre perdido, un hombre que no podía escapar de ese momento, ya no había nada más que hacer para él. Estaba en el momento más frágil, más humillante, más doloroso, de fracaso. A lo peor de lo peor le era reservado una muerte en la cruz. Sí era un ladrón, pero tuvo que haber hecho muchas atrocidades.
Probablemente porque solo alguien que hizo algo muy atroz estaba sufriendo el escarnio de estar en la cruz. Era la muerte más humillante, más dolorosa, más detestable. El pueblo se reunía para ver cómo los colgaban desnudos en la cruz. Era realmente lo peor, la peor manera en la que podías morir. Pero en ese lugar, en donde estaba aquel hombre, este hombre le mostró la riqueza de su gracia y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y pienso en este texto porque creo que hoy podemos estar así. Creo que hoy podemos estar llenos de angustia, de aflicción, sin salida, sin esperanza. Quizás estamos en el peor momento de nuestra salud, de nuestra vida espiritual, emocional, económica. Quizá hoy un pecado ha tomado el control de nuestras vidas. No sabemos cómo salir, no sabemos cómo escapar, pero solo tienes que saber que en el lugar de más humillación y de mayor aflicción es el lugar en el que Cristo nos hace ver las riquezas de su gloria. Esa es la esperanza de su gloria, que le veremos y veremos quién es Él y lo que Él ha hecho. Este lugar de humillación se vuelve en el lugar más sublime porque todas estas aflicciones momentáneas nos hacen rendirnos a nosotros mismos, nos dejan vacíos de nosotros, sin planes, sin salidas, sin argumentos, solo nos dejan expectantes para ver la gloria que ha sido manifestada a favor de nosotros. Pablo escribió en Romanos: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ese lugar ocurrió en la cruz. Las aflicciones, como describe Pedro, someten a prueba nuestra fe, pero no como en un examen, sino que la fe tiene que ser perfeccionada, tiene que estar cimentada en las verdades de las Escrituras, en la revelación de quién es este hombre y lo que Él ha hecho por nosotros. Muchas veces nuestra fe decaerá, nuestro ánimo se perderá, estaremos afligidos, llenos de incertidumbre, perderemos el rumbo, pero por sus padecimientos, por sus aflicciones, podemos tener la garantía y la certeza de que nada nos podrá apartar de su amor, nada puede destruirnos, nada puede dejarnos a la deriva. La barca no se puede hundir porque Cristo está en ella y porque Él ha dicho que cruzaremos al otro lado. Hay una esperanza de gloria que nos espera. Quizá hoy no te sientes digno, no te sientes merecedor, no sientes que esta nueva identidad y esta nueva creación que eres es realmente cierta, pero quiero mostrarles algo. ¿Recuerdan cuando Cristo declara esto de que Juan el Bautista es el más grande profeta que ha habido entre todos los hombres? ¿Recuerdan en qué momento le afirma esa identidad a Juan? Vamos ahí a Mateo 11. Y vamos a leer del 1 al 11. Mateo 11, del 1 al 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los otros pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí,
os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Ya vieron en qué momento dice lo que dice de Juan? Lo hace justo después de que Juan cae en esta incredulidad de no saber si él era o no era. O sea, si eras o no, porque esto se está poniendo color de hormiga, estoy en la cárcel, algo me van a hacer. Y si eras o no, porque si no, ¿qué hice todo este tiempo, no? ¿A quién le preparé el camino? Le preparé el camino a la persona equivocada. Lo hace justo después de su incredulidad. No lo declara el más grande profeta por su fe ciega e inquebrantable. Lo hace porque Dios le había revelado la gracia de ver al Mesías cara a cara. Por eso era el profeta más grande que había nacido, porque a él se le había revelado quién era el Mesías, y por eso es el profeta más grande. Ahora piensen un segundo en eso. Para mí es muy interesante que cuando Cristo envía a los discípulos, le dice: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. No le dice a los discípulos: oye, dile a Juan que no. O sea, ¿cómo? O sea, no. Envía a los discípulos y le dice: háblales de lo que está pasando, de las profecías, de que se está cumpliendo. Dale testimonio para que su fe no esté puesta en la incertidumbre, no esté puesta en las circunstancias, sino que esté cimentada en la verdad. Y pienso en nosotros como iglesia. ¿Qué hacemos cuando vemos a un hermano quebrantado en la fe? ¿Qué hacemos cuando sabemos que hay incertidumbre en el corazón de un hermano, que están pasando por aflicciones? Somos así y hablamos de lo que Dios está haciendo y su gloria. Damos testimonio de que esto es verdad. Damos testimonio de que todo lo que se ha dicho de nosotros es verdad. O hacemos juicio contra el hermano, o lo señalamos por su incredulidad. Hay una frase que me resulta interesante que dice: Satanás conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. Dios conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre. Y eso es lo que Cristo está haciendo aquí. Está dando testimonio de la identidad de Juan, aún en su momento más vulnerable y más quebrantado, y le enseña el camino a los discípulos de qué hacer cuando la fe de alguien es quebrantada. Hoy podemos estar viviendo esto, los fracasos de nuestra incredulidad, una fe rota, una esperanza dudosa, pero la riqueza de su gloria, esto que permaneció oculto a los sabios, a los grandes hombres del Antiguo Testamento, fue revelado a lo vil, a lo menospreciado, a los afligidos, a los quebrantados, de cómo este gran Dios, este gran hombre nos dice: tú eres santo, sin mancha, eres acepto, eres heredero, yo estoy en ti, tú estás escondido en mí, en Dios, estás a la diestra del Padre, sin importar que este sea tu peor momento. No me avergüenzo de llamarte hermano. ¿Pueden imaginarse en este momento de gran aflicción, de duda, de incredulidad, de incertidumbre, que Cristo se para delante del Padre y dice: no me avergüenzo de llamarlos mis hermanos?
Miren, vamos ahí a Hebreos 2, que es justo donde dice eso. Hebreos 2:10. Dice Hebreos 2:10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. No me avergüenzo de que Arcelia, Víctor, Rafa, Mario, Rocío, Manolo, Liz, Abraham, Mari, son mis hermanos. Cristo delante del Padre nos declara sus hermanos sin vergüenza, no por nosotros, sino por esta obra gloriosa y profunda. No por nuestro esfuerzo, no por lo mucho que luchamos por ser mejores, no porque no dudamos, no porque nada nos aflige, sino por sus padecimientos, por su cruz, es que somos hechos dignos de todo esto. Esta es la riqueza de su gracia. Sus padecimientos nos blindan como creyentes, nos dan seguridad eterna y perpetua de que nada ni nadie puede movernos de esta realidad. Nos hacen saber que aunque ahora vemos como a un espejo, un día lo veremos tal y como Él es, cara a cara. Esa es la esperanza de gloria. Nos dan seguridad eterna y perpetua de que por su cuerpo machacado y su sangre derramada nos aseguran inmutablemente que este tesoro que estaba oculto, que era un misterio, pero que ahora es revelado a su iglesia. Aquel que estaba sentado en su trono de gracia, que se despojó de él, no se aferró a su deidad, se hizo hombre, decidió sufrir la humanidad, padecer, sufrir, ser quebrantado, ser humillado, solo para poder compadecerse de nosotros, para poder socorrernos, para garantizar nuestra salvación, nuestra unidad con Él, para garantizar la seguridad de salvación y la eternidad con Él. Creo que como iglesia estamos viviendo un tiempo de mucha aflicción en muchas áreas, pruebas complejas, pero esta gloria nos ha hecho un solo cuerpo que sufre y padece juntamente. Que estas aflicciones nos rindan ante Él, nos hagan despojarnos de toda carga, nos hagan rendirnos a sus pies. El Señor no está dejando de lado esta iglesia local. Él quiere respondernos quién es Él y cuáles son las riquezas profundas de su gracia. Quiere vaciarnos por completo de nosotros mismos y Él ocupar el todo en nosotros. El Señor quiere reinar en nuestros corazones, como dice Primero de Reyes. Si alguien quiere leer Primero de Reyes 8, versículo 10 y 11. Primero de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Esa es la profundidad de las riquezas de su gloria, de este misterio oculto, donde todo lo que el Señor quiere hacer es llenarnos de tal forma que no haya espacio para nosotros, solo Él llenándolo todo. Su gloria llenará nuestra casa espiritual y no habrá espacio para nada más, ni angustia, ni temor, ni aflicción. Quisiera cerrar esto leyendo juntos Job. Job 19, 25 y 27. Es Job 19 del 25 al 27. Dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo,
y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y ahí mismo en Job, versículo bastante conocido, 42, capítulo 42, versículos 4 y 5. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Los padecimientos nos colocan en la cruz, pero su gloria en nosotros nos coloca en nuestra posición. Cristo en nosotros, que sea la esperanza en gloria, hermanos. Muchas gracias y buen día.